Los Utah Jazz, equipo que, bueno, pues la verdad, pocos son los fieles a los Jazz, pero los pocos que son gente muy comprometida, gente que también entiende el baloncesto de una posición bastante no fanática, ¿no? Entonces yo la verdad es que los pocos fans que conozco de los Jazz son gente que me parece muy interesante, ¿no? Porque están en un equipo que no tiene casi mercado, que no tiene casi repercusión, pero ahí están dando el callo, como tiene que ser. Entonces, después de enrollarme como una persiana, vamos a hablar de lo que se atañe en estos vídeos, que es básicamente analizar qué ha cambiado, qué no va a cambiar de los Jazz. Mucho más de lo que se puede pensar de este equipo a priori. ¿Por qué? Porque entre otras cosas el año pasado pesaron muchísimo las lesiones, así que no me enrollo más. Vamos al lío con que ha cambiado los Utah Jazz, fichajes, quintetos, pronósticos. Y empezamos con las bajas y las altas, como siempre. En las bajas tenemos a Emmanuel Mudiay, Tony Bradley, Ed Davis, Ryan Tucker y Dante Exum. Cosas a tener en cuenta o a valorar. De estos jugadores, el que más minutos tenía era con diferencia Emmanuel Mudiay. Luego Tony Bradley le comió la tostada a Ed Davis, que la verdad tuvo una temporada bastante nefasta. Ed Davis venía con cierto mercado, venía como un buen pivot suplente, no dio la talla, ¿no? En los ya el año pasado, fue otro más de los muchos factores que tuvieron para ser una decepción hasta que llegaron los playoffs, porque creo que luego dieron bastante el callo. Y hay que tener en cuenta que a Denver el año pasado se podía hablar con las llegadas y demás, que incluso era contender top 3, y al final no vimos ese nivel. A lo mejor nos sorprende este año. Yo ya digo que soy pesimista en ese aspecto, pero en cuanto a las bajas, lo de mayor repercusión es un Mudiay que Clarkson poco a poco se lo comió con patatas, básicamente, y también no es tan una baja relevante. Así que de bajas no tenemos nada relevante. Ryan Tucker tuvo su rachita ahí como jugador interesante. Bueno, la verdad es que más que como jugador interesante, ese fue Morgan. Tucker lo que tuvo es que cortaron a Jeff Green, para hacerle hueco a él, y eso no acaba de encajar, sobre todo porque las necesidades que tiene los Jazz son mucho de 4 y de 3, y bueno, Tucker es un escolta prácticamente, así que no acaba de encajar. Y Dante Exum, que es esa gran decepción, ¿no? Otra más de esos jugadores internacionales, que hay unos cuantos que son decepción tras decepción. ¿Por qué? Porque los scouting no llegan tanto a otras, al otro lado del mar, ¿no? Entonces, pues acaban cagándolas, acaban haciendo bastantes cagadas en ese. Y Dante Exum, muchas lesiones y demás, pero vivió de un mundial que jugó con Australia y que, es paranoias tremendas. Altas. Llega Derrick Favors. Y esta es una... Bueno, veis, está ilustrado también con imagen, pero es la gran llegada de los Jazz. Derrick Favors ya vuelve a casa. Es un jugador que sabe cómo funciona la franquicia. Es un jugador que es muy buen jugador y viene a dar muchas opciones, porque ahora da opción de quinteto alto, porque Favors puede jugar de 4, da opción de un sustituto de garantías reales para Rudy Gobert, y en definitiva es un jugador que prácticamente hace 10-5 jugando 20 minutos, así que es muy estable, ayuda a la defensa, va a dar mucha consistencia a la rotación, sobre todo, ¿no? Y también para Gobert, que se pierde bastantes partidos durante la temporada en sí, pues va a ser también interesante tener un jugador como Favors para que le sustituya y no tener que tirar de un Bradley, de un Davis, que la verdad o estaban verdes o eran decepcionantes. Azubuike, este tío es gigantesco, tiene unos porcentajes tremendos, tiene un salto vertical espectacular, era muy diferencial en NCAA por su tamaño, sus pesos y demás. También lo era Taco Fall. Por ahí es donde la tiro. Es un jugador alto, es un jugador con mucha envergadura, con mucho salto vertical también. Pero es muy torpe, es muy lento. Y es verdad que, hombre, viene a hacer un poco el rol de que le acabó quedando a Davis, que era el tercer pívot de rotación. Pero eso es interesante para cuando no esté Gobert y necesiten un jugador alto. Favors, recordemos que es un jugador bajito. Uno de los grandes problemas que ha tenido Favors en su carrera, aparte de las lesiones, era que no llegaba a la estatura para ser un 5, pero no tenía virtudes para ser un 4. Y ahí se nos quedó siempre un poco cojo. Y Azubuike pues podrá sustituir en ese aspecto el tema defensivo de Gobert, intimidación, tamaño, rebote y todo eso lo podrá tener en ese aspecto. Aunque, ya digo, tercer base.
Shaquille Harrison no está garantizado, es un jugador que creo que el año pasado pasó por varios equipos, creo si no me equivoco, pero es un jugador que puede acabar quedándose en el equipo. Creo que incluso tienen otras opciones de no garantizados peores que Shaquille Harrison, pero poco más que deciros de él, la verdad. Elijah Hughes, que es el rookie de esta temporada, un rookie que mide 1,98, jugó de alero en la NCAA, se queda un poco pequeño, tiene un poco peso, pero han elegido según necesidades, es un draft para elegir según necesidades y bueno, Hughes encima lleva 3 años en la NCAA, más uno más que pidió el transfer, acabó su carrera NCAA en Syracuse y acabó haciendo unos numeritos más o menos interesantes, creo que fueron 6 puntos, 4 o 5 rebotes, una cosa así, y 3 asistencias, más o menos decentes, tirador inestable, pero sobre todo para ocupar la posición de 3 tiene de perlas, porque en algunos puntos, sobre todo si se lesiona Bogdanovic, si se lesiona Ingles, no se tira de Royce O'Neal, para esa posición, pues bueno, es una opción que yo creo que van a utilizar, yo creo que la van a utilizar. Y Trevon Blythe, que ni fu ni fa, ni fu ni fa. Esos son los que han llegado y los que se han ido, y ahora cómo se quedaría un quinteto que podemos plantear, ¿no? Con estos jugadores. Como veis, los cambios no han sido muchos, pero la llegada de Derrick Favors es una subida de nivel tremenda. Si añadimos crecimientos de Donovan Mitchell, ahora no me quiero enrollar con eso, ahora lo comento. Este es el quinteto que planteo: Mike Conley, Donovan Mitchell, Bojan Bogdanovic, Royce O'Neal de a la pivot, sí, ahora os lo explico, y Rudy Gobert. Royce O'Neal jugó un 90% de sus minutos en la pasada campaña de a la pivot. Puede parecer increíble, pero es la realidad. Es cierto que, porque Bojan Bogdanovic no estuvo durante gran parte de la temporada y Ingles, por físico, es cierto que contra pequeños también sufre, contra aleros más bajitos que corren más y demás, pero al final Royce O'Neal aguantaba el peso a jugadores más grandes, como por ejemplo incluso LeBron. Entonces, lo han estado utilizando en ese aspecto. Yo creo que quizá esto también sea una demostración de que Favors pueda llegar a entrar de 4 en algunos momentos, pero yo me he basado básicamente en lo que hizo el coach el año pasado y no creo que vaya a cambiar o a variar demasiado. Mike Conley se espera que mejore las prestaciones que dejó el año pasado. En playoff estuvo bastante bien. Donovan Mitchell ya sabemos lo que estuvo, se la sacó básicamente. Bojan Bogdanovic estuvo muy bien durante el tiempo que lo vimos en los Jazz, 20 puntos por partido, buenos porcentajes, muy buenos, de hecho el mejor del equipo, pero se lesionó. Entonces ahora ya tiene que verse cómo vuelve, qué ritmo tiene y demás. Confío, ha tenido tiempo de sobra para recuperarse y estamos viendo que las recuperaciones con todo esto del COVID y demás han tenido más tiempo para cuidarse, que todo se uniera bien y están muy bien, la verdad. Los que venían de lesión se están viendo muy bien. Rudy Gobert, como no, el pivot del equipo. ¿Cuál es la opción que todo el mundo pondría? ¿No? Pues Joe Ingles de 4 y Bojan Bogdanovic de alero, ¿no? Esa es la opción, es otra opción, pero viendo cómo funciona, teniendo tanto playmaker en la posición de titular, creo que Ingles lo dejará más para esa segunda unidad, dándole un poco de criterio al juego cuando salga Jordan Clarkson con su cabeza loca, para jugar 2 contra 2 con Favor y todo ese tipo de cosas. Ian y Morgan situacionales, son los 3-4 estos que tiene, que son bastante flojetes en general en ataque, pero que te cumplen en defensa, y bueno, pues situacional. El equipo es corto, se queda corto, casi nadie quiere allí, y bueno, pues es lo que hay, es así la situación. Aún así, viendo, ya digo, el tema lesiones, recuperaciones y la llegada de Derrick Favors, realmente es un mejor equipo Utah Jazz, o sea que también, aunque sea muy leve, ha mejorado su equipo. Y a todo esto, ¿a dónde me lleva? ¿Qué va a pasar con los Jazz la próxima campaña? Bueno, pues como veis, el año pasado hicieron 44-28, 61%, el oeste crece, mejora, pero no tanto como por ejemplo el este. Se va a beneficiar encima del tema de jugar menos partidos contados de su propia conferencia. Y le he dado que con el crecimiento de Favors y demás se mantienen más o menos 42-30, ¿no? De 44-28 pasan a 42-30, pero esas dos derrotas pueden ser muy diferenciales, porque puede ser que les coloquen o en el límite de playoff o incluso en el play-in, veremos, Tengo muy claro que hay un baremo de 6 equipos o por ahí que se van a pegar. Ya es prácticamente imposible pronosticar quién va a ser y quién no va a ser. Los Jazz a priori tienen más papeletas que otros, ahí están, en cuanto a récord por lo menos, le vamos a dar un poco de mal. Y hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado, darle ahí mucho cariño a los pobres Jazz, ¿sabes? No lo dejéis abandonados, que son buena gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.